Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal de teología, teología bíblica, teología cristiana, teología arminiana wesleyana. Soy el pastor Cristian Toriasi, a su servicio para poder exponer con fidelidad lo que nos revela la Escritura y lo que nos puede servir para el crecimiento a la imagen de Cristo basado en la palabra y en la experiencia con Dios. Bueno. Estaba pensando si hacer o no este video en referencia a la última serie de videos que hice acerca de la escatología bíblica y el arrebatamiento de la iglesia, específicamente en base a las fechas que se dieron por parte de la comunidad Elegidos 17-18, que lidera en el canal de YouTube Cristian Tempone, que se hizo famoso porque le puso por lo menos tres veces, y ahora voy a explicar, fecha a el arrebatamiento pretribulacional de la iglesia. La primera fecha fue entre el 17 y 18 de septiembre, que todos los videos y supuestas revelaciones decían que Cristo iba a arrebatar a la iglesia el 17 y 18 de septiembre. Bien, no ocurrió. La explicación fue que Dios en realidad permitió eso porque eso fue la alarma que dice el pasaje de la parábola de las 10 vírgenes, cuando las vírgenes cabecearon y eh, hubo una alarma diciendo el novio ya viene. Bueno, esa fue la alarma, ¿no? La supuesta fecha fallida fue esa alarma que está en la parábola de las 10 vírgenes. Hice un video refutando que en esa parábola haya alguna información acerca del arrebatamiento de la iglesia. Sí hay información muy clave acerca de la segunda venida de Cristo, el cual el evento del arrebatamiento pretribulacional de la iglesia es parte, pero esa parábola, como la parábola de las bodas del rey que llama e invita para las bodas de su hijo y la parábola de la gran cena, no tienen nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, aparece otro video que dice que esa fue una alarma y que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir entre el 21 de noviembre de 2024 de este año, estamos a 23 de diciembre, al 21 de diciembre. O sea, yo estoy acá en Argentina el sábado pasado, hace 2 días. El 21 de noviembre no ocurrió ningún arrebatamiento. Durante estos días que pasaron entre el 21 de noviembre y el 21 de diciembre, es decir, más o menos 30 días, no pasó nada. A no ser que yo me haya quedado y nadie se dio cuenta del arrebatamiento de la iglesia, no ocurrió nada. Y de, porque este hermano decía que, bueno, no iba a ser el 21 de noviembre, sino entre el 21 de noviembre y el 21 de diciembre. Entonces, como no pasó nada entre el 21 de noviembre y el 21 de diciembre, la última fecha que quedaba era el 21 de diciembre, este sábado. Yo hice un video hablando acerca de que si el arrebatamiento pretribulacional es enseñado por Jesús en un solo pasaje registrado entre los cuatro evangelios. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Y también, en un video anterior, creo, en
enseñamos que el arrebatamiento pretribulacional está implícito en la enseñanza que hace Jesús en general y los apóstoles para presentar la doctrina escatológica, esta enseñanza que tiene que ver con eh, el símil de las fiestas de bodas que se celebraban en el siglo primero. Los judíos, las fiestas de bodas judías que celebraban en el siglo primero, ¿sí? Ahí hay una inferencia al arrebatamiento pretribulacional. Y también como una base como para defender que no, en la enseñanza de Jesús no había un arrebatamiento post-tribulacional, es decir, al final, como muchos creen, sino que en la enseñanza de Jesús general y específica, específica porque lo tenemos ahí en Juan 14, 1, 3, que es una promesa para los discípulos y para los que han de seguir a los discípulos, y en general, podríamos decir simbólica, porque la vemos en el símil de las bodas, que aparece en toda la enseñanza del Nuevo Testamento, no solo en la enseñanza de Jesús, sino en Pablo, en Pedro y aún en Juan en el Apocalipsis. Cuando se da la alarma que viene el novio, las 10 vírgenes no son necesariamente la iglesia que ha de ser arrebatada, porque el novio viene con la esposa. Eso es lo que dejamos en claro. Entonces, no hay un arrebatamiento post-tribulacional, ¿sí? Es un debate que ya lleva siglos enteros. Ya pasaron 2 siglos de que en la era contemporánea nuestra se presentó, desde el dispensacionalismo, se presentó la tesis bíblica o se volvió a expresar la tesis bíblica de que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, sino que la iglesia, como la esposa de Cristo, va a ser tomada por el esposo y llevada a la casa del Padre, tal como lo dice Juan 14, 1 al 3. En ese aspecto yo estoy de acuerdo con lo que predica Tempone y lo que predican otros, que el arrebatamiento es antes de la tribulación, ¿sí? Si hay algún post-tribulacionista o un amilenialista que he visto que han comentado en los videos anteriores que levanté, bien, eso es bueno. Propongan su tesis, defiendan su tesis. ¿Por qué creen que eh, Cristo al final de todo va a arrebatar a su iglesia? ¿Por qué creen que la va a dejar pasar la tribulación? Ahora, lo que yo he tratado de marcar, y por ahí algunos quizás no lo entendió bien, y quiero aclararlo, es que está mal poner fechas. No se puede poner fechas porque ridiculizamos la enseñanza clara de nuestro Señor Jesucristo. No hay fechas ni para el arrebatamiento de la iglesia, ni para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No hay fechas. Este 21 de diciembre no pasó nada. Y no es que quiere decir esto que debemos dejar de esperar al Señor. Lo que no tenemos que hacer es plantear fechas o seguir alguno que dice que tiene alguna fecha. Y esto no es personal contra Tempone, sino a cualquiera. Es más, ahora voy a comentarles un ejemplo histórico de una secta que se fundamentó en una falsa fecha de la segunda venida de Cristo. Pero antes que eso, yo quería, bueno, recalcar esto. A todos los seguidores de esto de que el arrebatamiento iba a ocurrir el 21 de diciembre, no ocurrió.
¿Tienen que dejar de esperar que el Señor arrebate a su iglesia? No, tienen que seguir esperando, pero no establecer ningún tipo de fecha porque va en contra de lo que dice la palabra, porque eso confunde al pueblo de Cristo, porque eso trae malestar al cuerpo de Cristo. Quiero compartir un texto de la palabra de Dios que está en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Tal vez lo conoces. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los primeros dos versículos del capítulo 2. Esperen un poco que está lenta. Ahí. Esperen un poquito. Bueno, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los primeros dos versículos. Ahí nos podemos la iglesia y también la enseñanza del anticristo escatológico, que la tenemos allí. Pero el centro es la enseñanza de la venida del Señor y el encuentro con su iglesia. Pero un poquito que está bien. Pero un poco está la guía de mi compu. Bien, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, fíjense que acá separa los dos términos, la venida del Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjense que acá usa una palabra muy similar a la que usó el Señor Jesucristo cuando le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, es decir, no se paralice, no se pongan mal. También usa acá el apóstol Pablo el término no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Qué pasaba acá en el contexto de la iglesia de Tesalónica en mitad del siglo primero? Bueno, algún grupo de hermanos, bien o mal intencionados, no lo sabemos, empezaron a decir que el Señor ya venía y eh, los movilizaron de tal manera que muchos dejaron de hacer sus labores, dejaron todo lo que estaban haciendo para que en una fecha determinada esperara al Señor. Bueno, esto motivó que el apóstol Pablo interviniese con estas cartas que él escribió
para llevar tranquilidad a la iglesia de Tesalónica y también para reafirmar la enseñanza que ya les había dado acerca de estos temas. Eso lo vemos en el contexto de el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. El apóstol Pablo ya les había enseñado. Por eso se sorprende de que ellos se dejen conturbar por esta falsa enseñanza de que el Señor venía en tal fecha. Y eso es lo que tiene que ver, es el motivo de esta carta, ¿no? Dice, por, con respecto a la venida del Señor y a la reunión con Él, el arrebatamiento de la iglesia, esto no quiere decir que la venida del Señor es al final y que ahí ocurre el arrebatamiento, no. La venida del Señor es un evento que implica tanto su segunda venida como todo lo relacionado a esa segunda venida y a los tiempos. Y esta frase, nuestra reunión con él, sí, sí apunta a el arrebatamiento de la iglesia. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Estas cosas no tienen que movernos en nuestra forma de pensar. Si estábamos con nuestro pensamiento centrado en la palabra de Dios, en lo que Dios nos dice por medio de las escrituras, no tenemos que dejar que nada nos mueva. Nadie que venga con fechas o con eventos que van a ocurrir, no. Y que eso tampoco les dé la oportunidad de conturbarse, de paralizarse, de ponerse mal, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Y en este tiempo sería también ni por YouTube, ni por TikTok, ni por Instagram, ni nada de eso. Perdón, disculpe, no pude soportar guardar el estornudo. Entonces, no os dejéis mover fácilmente por vuestro modo de pensar. Y eso es lo que pasa cuando nos dejamos llevar por estas cosas de poner fechas tanto al arrebatamiento de la iglesia como a, a la segunda venida de Cristo. Yo quería referirles rápidamente una experiencia histórica que tiene que ver con la fundación de un grupo para cristianos llamado la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se llama Adventista porque en sus inicios esta iglesia pretendió, desde sus fundadores, pretendió saber el momento en que Cristo había de volver a la tierra. Y comenzó con una predicción de ese momento basado en también cálculos muy parecidos a estos, tomados específicamente, en el caso adventista, tomado de Daniel capítulo 8 de ese versículo que habla de las 2300 tardes y mañanas. Quiero leerles, voy a citar este libro, se llama ¿Por qué soy evangélico?, de un presbítero de nuestra iglesia del Nazareno, que está con el Señor, un teólogo nuestro, William Fisher. Un hermoso libro, un libro viejito pero muy lindo que marcó mucho mi vida en cuanto al conocimiento de cómo son otros grupos, otras iglesias, especialmente otros grupos. Bien, bueno, acá la historia está en el contexto de la presentación de la fundadora de la Iglesia Adventista, el grupo Adventista del Séptimo Día. Dice, de la página 127 a la página 128. Dice, el fundador de este grupo, la Iglesia Adventista, fue una mujer llamada Ellen Hammond White, así como el nombre
de Mary Baker Eddy se identifica con la ciencia cristiana, el nombre de Ellen Harmon White está ligado al adventismo del séptimo día. Estos dos movimientos religiosos tienen cuando menos una cosa en común. Ambos fueron fundados por mujeres neuróticas y de mucha visión. Helen Harmon nació en Gorham, estado de Maine, el 26 de noviembre de 1827. Durante su infancia, su familia se mudó a Portland, ciudad del mismo estado de los Estados Unidos. Allí, a la temprana edad de 9 años, la niña sufrió un accidente que tuvo una influencia extraordinaria en su vida. Una compañera de juego le arrojó una piedra y el impacto dejó a la niña desmayada, condición en que quedó por 3 semanas. El golpe desfiguró su rostro y su sistema nervioso sufrió un golpe muy severo. Más aún, toda su salud desmejoró a tal punto que ella tuvo que abandonar la escuela. Eh, bueno, voy a omitir eso. Eh, Dice, cuando niña llegó a ser toda una señorita de 17 años de edad, empezó a tener esas visiones que más tarde recibirían el título de inspiradas. Esas visiones, andando el tiempo, formarían la base de las doctrinas extrañas y torcidas del adventismo del séptimo día. Bien, sin embargo, esto nunca hubiera llegado a ser la iglesia adventista del séptimo día de no ser, de no haber sido por un ex ministro bautista de nombre William Miller. Y acá quiero centrarme, ¿no? Que tiene que ver mucho con esto de eh, ponerle fechas a los eventos escatológicos y el daño que le hace a la iglesia. Dice, este nació en Pittsfield, estado de Massachusetts, en el año 1782. Aunque su doble ocupación de campesino y de predicador le mantenía muy ocupado, dedicó, sin embargo, mucho tiempo al estudio de la Biblia. Y en 1831 anunció que él había descubierto la fecha exacta del retorno de Cristo a la tierra. Fíjense las similitudes. Había descubierto, después de un estudio profundo, eh, la fecha en que iba a ocurrir la segunda venida de Cristo. Eh, Basada la fecha del retorno de Cristo en el cálculo de los 2300 años de Daniel 8:14. Por lo que, de acuerdo a Miller, el retorno de Cristo ocurriría el 22 de octubre de 1843. El anuncio de esa fecha causó tremenda agitación y hubieron quienes regalaron sus propiedades y dejaron que sus cosechas se pudrieran en los campos. Y ese gran día, el 22 de octubre de 1843, se pusieron túnicas blancas para la ascensión y se sentaron a esperar el momento en que Cristo aparecería. Miller Pero cuando el día pasó sin que sucediera nada, Miller anunció que había cometido un error en sus cálculos y que el regreso sería el 22 de octubre de ese mismo año, del 44. Una vez más hubo otro revuelo, se hicieron los preparativos para encontrar al Señor en los aires, pero cuando pasó el día sin que viniera el Señor, miles de mileristas o adventistas perdieron completamente la fe en las predicciones de su líder, eso es algo natural, y se mezclaron con otros movimientos religiosos de esos días. Y de luego algunos de ellos repudiaron el adventismo enteramente. Aún William Miller, después de que sus dos predicciones hubieron fallado, abjuró de su sistema de profecía y al hacer la siguiente declaración renunció humilde y honestamente al fundamento en que todo el adventismo se levanta. Al haber pasado, dice Miller, el tiempo anunciado, yo reconozco francamente mi desilusión. Esperábamos regreso personal de Cristo en esa fecha y el decir ahora que no estábamos equivocados sería una falta de honradez. ¿Sí? Sería una falta de honradez. Nunca debemos avergonzarnos de confesar francamente nuestros errores. Yo no tengo confianza alguna en las teorías nuevas que han brotado de ese movimiento. Bien, el mismo Miller reconoce que eh, ese movimiento terminó en fracaso porque se equivocó. Y dice que
lo mejor es reconocer la equivocación, ¿sí? No así, no así White, que toma estas fechas fallidas y las convierte en algo que no tiene nada que ver con lo que dice la escritura y con lo que dice o lo que dijo también Miller, ¿no? No tuvo la humildad de reconocer el fracaso, sino que edificó una estructura doctrinal y teológica y eclesiástica, que es el adventismo del séptimo día, en base a esas fallidas profecías, porque dijo que en ese día no vino Cristo, sino que entró en un santuario celestial, cosa que va contrario de lo que dice la escritura. Lo que yo quiero decir con esto es que tengamos cuidado. Si se cometió un error, bueno, listo, es un error. Y volvamos rápidamente a la verdad. La verdad está en lo revelado en la Escritura. La verdad está en Cristo Jesús. Él es la verdad. Volvamos rápidamente a la verdad y continuemos caminando a la imagen de Jesucristo, caminando y creciendo a la imagen de Jesucristo. Y si hay que reparar, obviamente, pero no hay que continuar en el error. Decir que va a suceder otra cosa porque no pasó el arrebatamiento de la iglesia el 21 de diciembre, este sábado, para nosotros en Argentina, es seguir en el error. Yo animo a todas las personas que han sostenido esto, que vean que esto está mal, que está equivocado, que ha fracasado y que vuelvan rápidamente a la normalidad en Cristo y a creer solamente lo que dice la palabra de Dios. Dios le bendiga en gran manera. Saludos a todos mis amigos y hermanos. Eh, a todos los que han creído también en esto, les animo a no ponerse mal, a no abandonar a Cristo, sino a consagrarse, a amarlo siempre en este mundo y dejarse guiar en el caminar con Él por el Espíritu Santo a través de su palabra. ¿Sí? Dios les bendiga de gran manera y nos vemos en un próximo video. Por favor, no deje de comentar este video, ¿sí? Con mucho respeto y amor. Nos vemos en el próximo video.